Muy buenos días. Vamos a dar inicio a la actividad académica de la Universidad del Valle, en conjunto con la Universidad ICESI, el Hospital Universitario del Valle, la Fundación Valle del Lili, y en apoyo de la Asociación Colombiana de Cirugía y la Sociedad Panamericana de Trauma. Hoy vamos a conversar y a presentar un caso reciente nuestro de un trauma complejo del colon. Se va a presentar como caso y tenemos como invitados especiales al grupo de cirujanos de colon y recto de la Fundación Valle del Lili. A medida que vaya transcurriendo el caso, le pedimos a los doctores que se presenten para que, como hemos hecho siempre, la gente los conozca y vea su trayectoria. Entonces, a continuación, el doctor Boris Sánchez va a presentar el caso y a medida que va a presentar el caso va haciendo algunas preguntas para el grupo de los cirujanos y la demás gente que quiera compartir. Están bienvenidas. Adelante, Boris. Buenos días. Sí, ahí. Entonces, hoy vamos a hablar del trauma de colon severo. Y bueno, mi nombre es Boris Sánchez, soy fellow de cirugía de trauma y emergencias. Y como ya el doctor Ordóñez comentó, vamos a hablar de un caso que ocurrió recientemente en el hospital, en la Fundación Valle del Lili, pero que ocurre en moderada cantidad en nuestro medio debido a la violencia que tenemos y que nos pone en múltiples desafíos. Tenemos como invitados especiales el grupo de colon y recto, que está conformado por el doctor Kestenberg, el doctor Obando, el doctor Holguín, que son coloprotólogos, y la doctora Jessica Capre, que es cirujana general. Yo soy Abraham Kestenberg, cirujano de colon y recto, profesor de cirugía de la Universidad del Valle y ahorita jefe de colon y recto en la Fundación Valle del Lili, coordinador del programa de posgrado de segunda especialidad en cirugía de colon y recto, que inicia el próximo 1 de julio. Ya hicimos el proceso de selección de los candidatos. Soy cirujano de colon y recto hace 36 años y la mayoría de esos, unos muchachos y otros ya no tan muchachos, han sido, para mi fortuna, alumnos míos. Mucho gusto. Gracias, doctor Kestenberg. ¿Sigue? Hola, buenos días. Yo soy Juan Guillermo Holguín, soy cirujano también de colon y recto. Soy formado en la Universidad del Rosario de pregrado, cirugía y segunda especialidad. Acabé en 2020 mi fellow y soy el primero más nuevo del grupo. Yo empecé en la fundación desde octubre del año pasado. Buenos días a todos, mi nombre es Jessica Capre, yo soy cirujana general, trabajo en la Fundación Valle del Lili y en el grupo de cirugía de colon y recto desde hace 6 años. Soy cirujana de la Universidad del Valle y médica de la Universidad del Valle y ahorita estamos compartiendo pues toda esta experiencia que tiene el doctor Kestenberg junto a los programas de especialización y en cirugía de colon y recto y un grupo de ERAS en cirugía de recuperación acelerada en cirugía de colon y recto. Muchas gracias. También nos acompaña la doctora Sara Lebrun Fernández, es una cirujana general de España, que se dedica que trabaja en la unidad de colon del Hospital Jerez de la Frontera de España. Ella había rotado en años anteriores en el universitario y pues ahora se dedica al colon y recto en España. Hola, ¿qué tal? Bueno, lo primero, agradeceros a todo el equipo de
de Trauma, haberme invitado a participar en esta reunión, porque para mí es un auténtico honor estar con los realmente expertos. Y bueno, como había comentado el doctor Sánchez, pues yo soy cirujana de corta experiencia, 3 años que terminé la residencia. Soy cirujana general con especial dedicación en los 2 últimos años a la cirugía colorectal en el Hospital de Jerez de la Frontera, en la provincia de Cádiz, aquí en España. Bueno, bienvenida. Vale, Boris. Y por nuestro grupo de trauma tenemos al doctor Edison Angamarca. ¿Cómo están? Buenos días. Un saludo a todos mis compañeros y profesores de la Fundación Valle de Lili y el Hospital Universitario del Valle. Y yo soy cirujano de Ecuador, graduado de la Universidad Estatal de Cuenca como cirujano general, y pues realicé el fellow de trauma y emergencias en la Universidad del Valle. Y un gusto y muy agradecido por la invitación. Bueno, entonces pues es una frase que las viejas tradiciones todavía juegan un papel importante en la cirugía moderna, y vamos a hablar qué tanto esas tradiciones todavía se aplican. Entonces tenemos un paciente que ingresó a finales del año pasado a la institución, de 19 años sin antecedentes patológicos previos al ingreso. Hace 72 horas, urgencias por politraumatismo de heridas de arma de fuego en tórax y abdomen, miembro superior izquierdo inestable hemodinámicamente. Se encontraron 3 heridas: una herida toracoabdominal derecha con sangrado activo, una herida en hemiabdomen izquierdo, una herida en hemiabdomen derecho pélvica. Estos son como el diagrama de donde estaban los orificios de trauma, y el paciente fue llevado a un angiotac corporal en el cual vamos a adelantarlo. Pueden ver desde acá. Se encontró un hemotórax masivo. Es ahí. Lo pueden una herida transficiante del hepática, neumoperitoneo, y como ven, una herida importante del riñón izquierdo y fractura de la pelvis. En la lectura del radiólogo se encontró un hemopericardio, un hemotórax bilateral, laceraciones hepáticas, la laceración renal, signos directos de lesión de intestino delgado en la fosa ilíaca izquierda, lo leía la radióloga, signos indirectos de lesión de víscera hueca del colon sigmoide, del ángulo esplénico, el colon ascendente, una lesión diafragma de izquierdo, trombosis de la arteria lumbar a nivel del L2, L3 y fracturas costales y del ilíaco y los platillos vertebrales. El cirujano que la atendió le realizó una esternolaparotomía y le realizó encontró una laceración del ventrículo izquierdo hacia el ápice, un hemotórax bilateral, un hemoperitoneo, y de ahí siguió para el abdomen, en el cual encontró un sangrado activo hepático que requirió sutura y empaquetamiento con 5 compresas. Y ahí viene, siguió. Después de esto encontró 2 lesiones con compromiso del 80% de la circunferencia intestinal en el ilion a 240 del ángulo de Treis, que estaban a 10 centímetros de la válvula ileocecal, una perforación de 50 centímetros, de 50% del colon ascendente, y otras 2 perforaciones del 75% del colon descendente con compromiso del mesocolon. Una herida del meso del apéndice, pero no había perforación de estas, y hematomas retroperitoneales. Y la primera pregunta es: ¿qué hacer en este momento con un paciente que está
críticamente traumatizado, con heridas en múltiples cavidades y que tenemos estas heridas en colon. Entonces, Perdón, Boris, deja para que vean despacio los hallazgos, por favor. Deja un poquito más de tiempo que todo el mundo... lo que se encontró en la cirugía, pues lo que los partimos así. Esto es lo que tenemos en el abdomen en este momento, después de haber controlado los sangrados que tenía activos. Tenemos unas lesiones de la víscera hueca. Y la anterior, entonces... La anterior es lo que se le hizo en el tórax. En teoría, el tórax en este momento lo tenemos empaquetado el tórax y no está sangrando y se ha resuelto la cavidad torácica en este momento. Es como para ganar tiempo y dedicarnos al colon, porque pues, el paciente tiene múltiples lesiones y poder... Sí, pero es una herida múltiples, porque de pronto nos van a preguntar múltiples en ambas cavidades, que el paciente es posible realizarle una escanografía corporal total como hacemos en el trauma para saber qué es la cavidad que está sangrando activamente. Por eso se lleva al TAC y se encuentra que tiene heridas en el tórax y en el abdomen y el cirujano decide abordar por una esternolaparotomía. Ya se describieron los hallazgos, él controla los hallazgos del tórax, incluido que tiene una laceración del ventrículo, y encuentra estos hallazgos en el abdomen. Entonces la pregunta, y como estamos hablando del trauma de víscera hueca, ya las preguntas concretas son vamos a dedicarnos hacia este punto. Tiene 50% del colon ascendente en una perforación, el 75% del descendente, unas heridas en el intestino, cerca del ilion, muy cerca a la válvula iliocecal. Y eso es. Entonces vamos a discutir y vamos adelante con eso. Dale, Boris. Entonces, aquí le cedo la palabra a los profes y a los invitados. ¿Qué opciones tenemos ante un traumatismo múltiple? Boris, ¿qué le hicieron al corazón? Al corazón, doc, se observó. Era una laceración O sea, una laceración tangencial, listo. tangencial. Sí, sí, sí. Boris, este paciente como tiene lesiones de múltiple cavidad y está muy enfermo, pues hay que hacerle una control de daños, una cirugía de control de daños. Entonces hay que ligar esa herida casi completa del ilion distal, del 70% de la circunferencia, ligarle la del colon ascendente, aunque está muy chiquita, apenas es del 50%, pero es un paciente que está muy inestable. ¿Cómo está en el quirófano? Sí, estaba inestable. Estaba soportado, politransfundido, más de 6 unidades. Bueno, entonces yo lo ligaría. Le daría una hiladilla ahí también en el colon ascendente y lo mismo en el colon descendente. Y al ilion. Y al ilion, claramente, pues hay que evitar que se siga contaminando el tórax, que esté empaquetado, lavarlo y recuperarlo y luego ver qué se puede hacer con el paciente. ¿El doctor Kestenberg opina diferente o...? No, absolutamente Sí, no. esa era la pregunta fácil. De aquí nos vamos 72 horas después. Entonces, ¿y la doctora Sara en España haría algo diferente o consideraría otra opción? No, yo la verdad es que estoy de acuerdo con la cirugía de control de daños, a pesar de que nosotros no tenemos ese concepto tan interiorizado, ¿no? como vosotros, pero sí, yo creo que vamos, es lo que se debería hacer. El doctor Holguín y el doctor Angamarca, era los dos. De acuerdo también. La cirugía de control de daños es lo que toca hacer acá. También de acuerdo con el resto de los invitados, es indicación de una cirugía de control de daños en donde se debe realizar el cierre, no la ligadura de los segmentos antes que reparar. Bueno, entonces sí se hicieron las ligaduras, se colocó un sistema de vacío
en tórax y abdomen y se dejaron las toracostomías y se empaquetó el retroperitoneo. Ahora empiezan las preguntas. ¿Cuándo es el momento ideal para la próxima cirugía? ¿Consideran ustedes el paciente? ¿Cuándo se debe llevar este paciente nuevamente a quirófano? No creo que deba haber un criterio. Depende cómo le vaya al paciente en las próximas horas, que logren estabilizarlo, que el lactato tienda a normalizarse, los gases estén tendiendo a la normalidad, y en ese momento pueden ser 72 horas, pero puede ser más, decidir revisarlo. Bueno. ¿Alguien opina diferente? No, Boris, o sea, sí, es relativo, es dependiendo del tiempo del paciente en cuanto se recupere. Cuando ya esté recuperadito, esté mejor de sus gases, esté depurado el lactato, el paciente esté en mejores condiciones, pues hay que llevarlo a cirugía. Correcto. Entonces esto es como lo que... Perdón, Boris, pero es que lo que queremos discutir es eso. ¿Ustedes como cirujanos de colon y recto creen que debe ser después de las 72 horas? Que eso es lo que entiendo que están diciendo. ¿O estos pacientes en una recuperación inmediata para tratar de reconstruir todo este tránsito intestinal se debe lograr mucho antes, en las primeras 24 horas, en las 48 horas? Porque hay una diferencia muy grande de dejar un paciente en una unidad de cuidado intensivo con todo este intestino ligado. Ligado, sí, eso hace mucho edema y luego la problemas. probabilidad de hacer una como anastomosis, si pasa más de 3 días, va a ser más difícil, ¿no? Entonces, porque ya va a haber mucha diferencia en los diámetros del intestino proximal, el que está ligado, y va a haber mucho edema y va a ser muy difícil movilizar el intestino. Entonces, idealmente, entre las primeras 72 horas, pues ese es el plan, ¿no? Si está recuperado antes, pues mejor. Pero acordar que nos van a quedar esas ciegas ahí con todo este múltiple ligaduras y eso puede repercutir mucho en la reanimación. Quisiéramos algunos de los cirujanos, el doctor García que está ahí, si pudiera comentar algo con respecto a esto y qué hemos encontrado y qué hemos visto, porque al pasar tanto tiempo, ¿será que es mejor o será que es peor? Alberto. Sí, gracias, Carlos. No, es que me parece que existiera un consenso en que 72 horas es el tiempo ideal y a mí me parece demasiado. No es lo mismo un paciente con una sola ligadura de intestino a un paciente con 2 o 3 ligaduras. Hace un año hicimos el análisis de los factores que se asociaban con el riesgo de fístulas en trauma de víscera hueca y control de daños y encontramos justamente que las ligaduras múltiples se asociaban con un riesgo considerablemente mayor de fístulas. Entonces, la propuesta mía es no poner un plazo fijo X, sino que tan pronto el paciente esté razonablemente reanimado, y eso puede ocurrir entre 24 y 48 horas, llevarlo a cirugía para reconstruirlo lo antes posible, para prevenir lo que mencionó Carlos, una asa ciega ligada va a estar más edematizada, incluso a veces isquémica. Entonces yo sugeriría ser un poco menos liberal con las esperas tan largas. Tan pronto las manifestaciones de hipoperfusión, la hipotermia, la coagulopatía estén resueltas, yo preferiría llevar a ese paciente, quizás en 24 o 48 horas. Bueno, Doctor Boris. Doctor Elmer. Sí, quisiera agregar algo ahí, pues Sí. uno, como menciona el doctor García, pues, pudiera ser muy larga la espera por las múltiples ligaduras que tiene, teniendo la facilidad de poder realizar la cirugía sin cuidados intensivos para
probablemente, si es que no hay las condiciones, no está totalmente reanimado el paciente, descomprimir y volver a ligar y esperar esperar que se reanime completamente, ¿no? Para evitar el traslado de los pacientes a quirófano y todo. Muy bien, esa es otra cosa que hemos hecho, ¿no? Cuando llevarlo a cirugía rápidamente y si no es posible hacer esa anastomosis, ya hacer una decompresión y volverlo a ligar y llevarlo al otro día. Esos son cambios que hemos venido realizando. Y si quisiéramos preguntarle al doctor Kestenberg y a los otros cirujanos que qué opinión tienen de eso y por qué piensan que debe ser más hacia las 72 horas. Ya ahora en cuidado intensivo se hace una reanimación muy agresiva y creemos nosotros que en las mismas primeras 24 horas el paciente puede estar listo y estamos siempre tratando de hacer esto de que las anastomosis del intestino delgado y del colon sean prioritarias para darle la continuidad, así sea que tenga trauma hepático y que el hígado lo dejemos empaquetado, pero tratamos de resolver lo más pronto posible el intestino y el colon. Quisiéramos preguntarle a ellos qué opinión tienen al respecto a esto, si definitivamente lo que estamos tratando de hacer está bien o qué opinan sobre ellos que conocen también el colon, qué opinión tienen al respecto a esto y lo que decimos del asa ciega y todas estas cosas, como para que lo que queremos aquí es que toda la gente que esté conectada le podamos compartir todas las ideas de todos los grupos para un mejor tratamiento en todos sus pacientes. Adelante. Por eso yo dije, una vez que uno tenga el paciente en las mejores condiciones posibles, tratar de quitar esas ligaduras. Estoy de acuerdo que dejar esas ligaduras mucho tiempo es absolutamente malo para el futuro del paciente desde muchos puntos de vista. Desde el punto de vista infeccioso, de ahí va a empezar a traslocar. Entonces, lo más rápido posible. Y de acuerdo con lo que dice Carlos, si el paciente está bastante bien a las 24 horas, pues es lo ideal tratar de suturarlo lo más pronto posible, porque como dijo Jessica, ese intestino empieza a hincharse y a volverse frágil. Es lo más cercano al trauma, y si el paciente está en buenas condiciones, tratar de hacer todas esas suturas. Bueno, vamos adelante. Ese es el paciente en las 72 horas cuando lo llevamos a la segunda intervención, y esta es como la pregunta estrella, esta como un diagrama, un dibujo de dónde tenían las ligaduras y las lesiones en el colon y en el intestino delgado. Los puntos rojos pues es como donde están las ligaduras y donde estaba la lesión del meso del apéndice. Y la pregunta estrella es, ¿qué hacer con este paciente que ya lo tenemos reanimado, que lo tenemos en la sala de operaciones, y qué plan quirúrgico proponen para este trauma múltiple de intestino delgado? O sea, les dejo el diagrama y estas creamos como varias opciones de las opciones que nos ocurrieron en ese momento. Nos vamos a dar los 3 segmentos ligados. Serían 3 anastomosis, una anastomosis de ilion más anastomosis de colon derecho y colostomía izquierda, una hemicolectomía derecha con anastomosis iliocólica y anastomosis de colon izquierdo, la resección del colon derecho y transverso y una sola anastomosis, o la anastomosis del ilion y resección del colon transverso más una anastomosis colónica, o una ileostomía, como dicen las guías americanas, y una resección amplia de colon. Entonces, Jessica o el proyecto del doctor Holguín. Eso, entonces miren, esto es lo que queremos mostrarle, porque a veces hay dificultad en la toma de decisiones, qué es mejor hacer,
si todas las anastomosis o ileostomías o colostomías o lo que sea. Entonces el paciente está ya reanimado, está listo para volver al tránsito intestinal, arreglarlo de alguna vez, de alguna forma posible. Se le ocurre a todo el mundo infinidad de cosas como describió Boris allí. Quisiéramos que cada uno nos diera su opinión, primero los cirujanos de colon y recto y después los otros cirujanos de trauma que participen a ver qué opinión hacen en concreto. Adelante. Solo quiero decir esto. Cuando tengan un paciente en estas condiciones o en circunstancias parecidas, piensen en dos cosas muy importantes. Uno, tratar de resolver el problema ahora, pero pensar a futuro. ¿Qué problema le estoy dejando al paciente y qué problema le estoy dejando al cirujano siguiente? Porque muchas veces uno trata de resolver el problema y lo resuelve, pero no piensa en qué problema le está dejando al paciente o qué problema le está dejando a los cirujanos más adelante con la resolución del problema. Como este es un paciente que tiene el abdomen abierto, yo pensaría mucho en la posibilidad de suturar y revisarlo a los 24, 48 horas a ver cómo están esas suturas y no embarcarme en una resección que es aumentar la cantidad de trauma que ya el paciente tiene de por sí. De acuerdo con el profesor Kestenberg, o sea, la idea no es dejar al paciente sin colon y si se puede hacer la anastomosis, si el paciente ya está obviamente pues en buenas condiciones, no tengo tiempo ahí en el quirófano, es de día, no hay problema, pues hay que hacer todas las 3 anastomosis y con abdomen abierto para una segunda mirada a ver cómo están esos tejidos. Pues si es que los tejidos están bien para hacer la anastomosis y el paciente también. Estos son en todos los intestinos, en todas partes es trama destructivo del colon, ¿no? O sea, habría que hacerle resección a anastomosis y no sutura, porque tiene más del 50 y más del 75% con ligaduras. O sea, ¿cierto? Eso es lo que entendemos, ¿no, Jessica? Resección y anastomosis a cada uno. Porque le entendí al doctor Kestenberg que suturas. ¿Quisieran, por favor, aclarar eso, dos cosas? Perdón, una pero pregunta. Yo veo que reseco hasta que quede colon, que está con buen sangradito y todo, sí se haría la anastomosis. Okay. Los segmentos que están cerrados en la cirugía previa están cerrados como con un disparo de sutura mecánica cada uno, ¿cómo están? Son cerrados se pueden hacer con sutura mecánica, pero acá lo que hacemos nosotros es con hiladillas, ¿no? Proximal y distal, como si fuera una mecánica, pero hiladillas para no gastar las grapadoras ahí. Pero es igual. Ok, pues es una pregunta bien interesante. Digamos, la fácil es completar una colectomía subtotal y dejar una ileostomía. Como esa sería la opción, entre comillas, más segura para el paciente y para uno, y con eso uno ya se olvida de que vaya a haber problemas de que algo te fugue o haga licencias, etcétera. Pero pues también, nuevamente, es una persona joven, sin comorbilidades, que pues quedó con estas hiladillas por el choque y la severidad del trauma con el que llegó, pero pues si eso está resuelto, yo pensaría que uno, siendo una persona joven, puede intentar la reconstrucción del tracto digestivo. Yo no estaría tan a favor de 3 anastomosis, a mí me afana, digamos, yo sé que no es no es algo pues que esté fuera de la regla ni algo experimental, pero dejar 3 anastomosis adentro con ese abdomen que probablemente quede abierto otra vez, no sé, y técnicamente tampoco veo tan cómodo hacer, bueno, la anastomosis del ilio no hay problema, pero en el ascendente entonces hacer una colectomía derecha, hacer una anastomosis iliotransversa y entonces al ángulo esplénico, o al descendente una anastomosis ahí laterolateral con la vasculatura de ese ángulo esplénico que
que pues si bien el punto de Griffiths y estos puntos no han perdido relevancia clínica, sí hay un adelgazamiento del arco de Drummond ahí en ese sitio. Entonces, si lo fuera a anastomosar, yo pensaría que le haría una colectomía subtotal o una anastomosis iliodescendente. Ok, entonces le harías, tienes dos probabilidades, una ileostomía con una colectomía derecha ampliada y una fístula mucosa, entiendo, ¿cierto? Sí. O una iliocoloanastomosis en el descendente, ¿cierto? Esas dos opciones. Sí, viendo, o sea, ya teniendo que está bien reanimado, que el lactato está depurado, teniendo que ver cómo están los tejidos también localmente, si son tejidos que estén adecuados para hacer una anastomosis. Sí, están Pero adecuados. sí, sí, ¿Con cuál te pues irías yo entonces? pensaría. ¿Con ileostomía o con la anastomosis? No, con tejidos adecuados en una persona joven ya bien reanimada, una anastomosis iliodescendente, una colectomía subtotal. Ok, y Jessica sí dijo que le hacía las 3 anastomosis, ¿cierto? Y Sí. ¿cierto? La doctora Sara de España, ¿qué Y yo opina? también le hago las 3 anastomosis. Ok, ¿y el doctor Obando está ahí o no? No sé si está unido. Sí, buenos días para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Alex, dale. ¿Qué harías en ese Bien. caso, Alex? Pues en resumen tienen 3 lesiones ahí. Una destructiva a nivel del ilion distal, muy cerca de la válvula iliocecal, si no inmediatamente, probablemente muy cerca cuando terminen de resecar el segmento que está ligado. Una lesión no destructiva en colon ascendente y una destructiva en el ángulo esplénico. Siempre obviamente hay que tener la consideración que más anastomosis es más riesgo de filtración y más riesgo de complicaciones relacionadas con eso. Pero en el escenario de un paciente ya completamente reanimado, que consideraría yo que es la única condición absoluta para no poder realizar una anastomosis, yo trataría de hacer una cirugía preservando la mayor cantidad de intestino posible. Pensando en eso, y teniendo la consideración que esto es trauma, que esto no es una cirugía de cáncer, uno puede hacer resecciones limitadas, sin disecciones extensas en el meso, precisamente también para tratar de acortar los tiempos intraoperatorios, aunque ya es un paciente estable, pues obviamente esto también va a ayudar y va a impactar en la evolución del paciente, la cantidad de tiempo que estemos intraquirófano. Haría resecciones limitadas, pero con una lesión cerca del árbol iliocecal, haría una micolectomía derecha parcial, o sea, no iría a hacer una micolectomía derecha formal como lo hacemos para cáncer, y haría una anastomosis ileocolon ascendente y trataría de preservar ese colon verso y hacer una angulectomía. Las angulectomías, me refiero al ángulo esplénico, son resecciones segmentarias que hacemos habitualmente, obviamente en escenarios totalmente distintos, y tienen un grado de dificultad técnica por la posición en la que están y por la circulación limítrofe en esas áreas. Pero con un abdomen completamente abierto como el que tiene este paciente, yo creo que el reto de la posición o de la exposición estaría solventado y uno podría hacer una resección segmentaria sin ningún problema. En ese caso tendríamos 2, no 3 anastomosis y con la intención de evitar los estomas en un paciente que ya está previamente reanimado correctamente. Ok, entonces una ileocolanastomosis en el ángulo hepático y una resección y una anastomosis abajo en el esplénico, ¿cierto? Eso sería. La doctora, la española, adelante. La doctora. Sí, bueno, yo creo que lo que haríamos en nuestro medio con la experiencia que tenemos, yo creo que haríamos una hemicolectomía derecha por aquello de la lesión cerca de la válvula iliocecal, haciendo una anastomosis ileocólica al ángulo hepático o transverso, pero yo creo que por la lesión destructiva del colon descendente le dejaríamos una colostomía terminal. Siendo sincero, aunque no sea lo más adecuado y no sea lo que se debe hacer, pero creo que en nuestro medio, con nuestra experiencia, la colostomía se la llevaría casi seguro. Ok, tenemos 4 conductas distintas. Ahora los cirujanos de trauma, Edinson, que estás invitado. Carlos, perdón un segundito. Dale, el doctor Kestenberg, sí. Dale, antes de que hablen los cirujanos de trauma, yo creo que esa noción de que anastomosis cercanas a la válvula iliocecal son peligrosas, la historia reciente lo ha rebatido y uno puede hacer anastomosis muy cerca de la válvula iliocecal y esos pacientes van bien. Además, qué belleza dejarle a un paciente la válvula iliocecal y no quitársela. Eso le va a servir mucho
a este paciente en la circunstancia en que está. Además, hacer cirugía resectiva en este momento es aumentar el trauma que tiene el paciente. Entonces yo insisto, no resección, salvar ese colon derecho, salvar esa válvula y hacer las 3 anastomosis. Muy bien, doctor Gestenberg. Oigamos al otro cirujano, por favor. Bueno, como cirujano de trauma, pues nosotros, nuestra idea es hacer lo menos complicado posible. Y el hacer recesiones, como dijo el doctor Gestenberg, sería someter al paciente a más traumas y es porque está saliendo ya de un trauma severo. Entonces, la decisión es difícil, pero creo que lo menos complicado ahora va a ser realizar las 3 anastomosis, mantener el abdomen abierto para una nueva revisión pues en un par de días, darle la oportunidad a ver si funciona, ¿no? Muy bien. Eso, el doctor García levantó la mano. Dale, Sí, Alberto. sí, Carlos, gracias. Es otra vez para hablar mal de la ligadura intestinal como técnica de control de daños. Hay lesiones destructivas en las que es inevitable ligar el intestino, pero no todas las lesiones en control de daños deberían ser manejadas con ligadura. La técnica de control de daños, y si es una lesión que compromete menos del 50% del perímetro del asa intestinal, a veces uno puede debridar y suturar esto en un lapso muy corto y evita dejar por lo menos una ligadura. Y a la hora de reconstruir, entonces ustedes ya no tienen que estar pensando qué harían con esa lesión del colon ascendente porque ya la tienen resuelta con una sutura. Entonces, sí, la ligadura cuando el tipo está muriendo, pues no tiene uno ninguna otra opción que hacer. Pero hay muchos pacientes de control de daños que se controla rápidamente la hemorragia y nos da un margen de 5 o 10 minutos para hacer las cosas un poquito diferentes. Entonces, la ligadura nos permite resolver cosas rápidamente, pero es una solución más drástica porque siempre nos obliga posteriormente a pensar en una resección. Eso era lo que quería decir. Gracias. Es muy importante lo que acaba de decir el doctor García, y acuerde que en el control de daños en la víscera hueca no es solo ligarlo, puede ser sutura en unos casos y ligadura en otros, así como lo acaba de decir el doctor. Entonces, para que lo tengan en cuenta, que parte del control de daños puede ser la sutura. Bueno, sigamos. ¿Alguien quiere dar otra opinión o si no ya pasamos? Hay 4 formas de resolver este tránsito intestinal según lo que hemos encontrado. ¿Alguna otra opinión distinta? Si hay alguna opinión distinta, por favor, levantar la mano a las que han dicho. Parece que no, Boris. Entonces, adelante. Bueno, continuemos. Esto demuestra que seguimos igual que en las guías, porque en las guías tampoco hay un consenso y la evidencia en estos sentidos, en este punto, es débil y con casos similares se plantean lo mismo. El cirujano que lo operó es el primer autor de este paciente, de este artículo, y él 10 años antes hizo lo mismo que propone en este artículo. Entonces el doctor Ordóñez anastomosó los 3 segmentos ligados, pero nos surgió una pregunta que en el hospital departamental ya se empieza a ver disponibilidad del Verdi indocianina, igual que en la Fundación Valle Lili, y sería ideal para valorar la vasculatura y los ureteres, qué tan útil sería la utilización de este pigmento para valorar la vasculatura y si sirve o no, o sería un costo mayor sin aportar ventajas. Entonces esa es nuestra pregunta a los doctores coloprotólogos que tienen más experiencia que nosotros en trauma con esta tecnología. La doctora Jessica, el doctor Kestenberg, el doctor Ando. Quien más ha trabajado y leído de nosotros con verde indocianina es Alexander.
lo que voy a decir es opinion-based medicine. Pensaría que no tiene sentido usar verdiindocianina en esta circunstancia. Alex. Sí, señor, yo creo exactamente lo mismo que usted. La idea del verdiindocianina en los dos escenarios que plantea, se plantea dos escenarios o dos objetivos diferentes, y es evaluar la perfusión intestinal y evaluar la posición de los ureteres y la integridad de los mismos mientras están realizando el procedimiento. Entonces, con el primer objetivo, hay un estudio, aunque siempre hemos tenido la tendencia desde los primeros trabajos y las primeras iniciativas que tuvimos con el uso del verdiindocianina, era obviamente disminuir el riesgo de la evaluación subjetiva de la perfusión intestinal y que eso se volviera un factor en contra para el futuro de esa anastomosis. Y lo que se ha encontrado en el trabajo más reciente que tenemos, que es del año pasado, muestra que en cirugía colorectal electiva hay una diferencia entre el sitio donde uno ha visto subjetivamente que va a hacer la resección y el sitio donde se hace la resección después de la administración de la indocianina en los cirujanos generales o no colorectales que no están habitualmente realizando estos procedimientos, mientras que en los cirujanos colorectales no había un cambio significativo en el punto de resección, hablando del punto proximal de resección, que es lo que tendrían ustedes como intención ahorita. Entonces, en un paciente que tiene un abdomen abierto, donde ustedes están evaluando de forma práctica la perfusión intestinal, yo creería que en ese mismo sentido ustedes no van a tener una diferencia significativa donde están viendo una adecuada perfusión, donde no hay una patología de base adicional en ese paciente que la vaya a predisponer a tener una limitación en la perfusión intestinal. No creo que aporte a priori de entrada algún factor pues, de beneficio para el paciente. Y con el segundo punto tampoco. Creo que además de que tendrían que adicionar más un manejo adicional al paciente, porque no pueden, la administración por vía venosa les ayuda a evaluar la perfusión, pero para evaluar la posición de los ureteres tendrían que contar con la cateterización de la uretra y los ureteres para administrar directamente la indocianina verde a este nivel y poderlo utilizar. Técnicamente, lo que han planteado de las tres anastomosis, o hacer una hemicolectomía derecha sola o una hemicolectomía derecha extendida, cualquiera de esas opciones, la evaluación del ureter del lado derecho no prevé pues, a tener un mayor grado de dificultad técnica y muy seguramente no va a ser necesario medidas adicionales para poder evaluar ese ureter. Muy bien, yo quisiera, perdón, Boris, devolvernos un poquitico porque hay varias preguntas en el chat y dar la explicación de por qué hicimos esto, y yo quisiera que de pronto la diera el doctor Kestenberg, que es la persona de más conocimiento en todo este manejo, y precisamente de las enseñanzas que nos ha hecho él, la que hemos hecho acá, de hacer resecciones mínimas. Hicimos resecciones colocolónicas y anastomosis colocolónicas sin perder controlando la pérdida del colon lo que más se pueda. Nosotros no pensamos en hacer iliotransverso anastomosis porque creemos que el colon ascendente no está bien perfundido, creemos que eso está igual de perfundido que lo demás, o sea, lo conservamos siempre todo. Entonces, quisiera que él, por favor, nos ayudara a dar la explicación a todos los que estamos aquí por qué hacemos la anastomosis y conservando la mayor cantidad de tejido posible. Doctor, por favor. Un factor muy importante en la ecuación es el futuro del paciente. Si es un paciente que tiene riesgos de hacer fístulas, en esas circunstancias, conservar a priori la válvula iliocecal va a jugar con mucho en favor del paciente. Entonces, si uno conserva la válvula iliocecal, le está haciendo un gran favor al paciente en ese sentido. Ahora, conservar todo el colon ascendente es buenísimo para el paciente. Uno hace resecciones de colon derecho, pues nos toca hacerlas,
pero eso le cambia la vida a los pacientes. Hay pacientes que solamente con la resección del colon derecho terminan haciendo diarrea que les daña la calidad de vida. Acuérdense que el colon ascendente es muy importante en el metabolismo de las sales hepáticas. Entonces, conservarlo y conservar la válvula desde el punto de vista funcional a futuro es muy importante para el paciente. Muy bien, yo creo que nosotros hemos aprendido a conservar la válvula ileocecal así esté con lesiones muy cerca o casi herida, y eso es importantísimo. Lo mismo lo del colon ascendente. ¿Hay algunas preguntas, Sandra, ahí que querían hacer con respecto a esto? Sandra. La mano levantada del doctor Salim Pereira, del doctor Obando, y estaban las escritas. ¿Cuáles preferirían ustedes, profe, primero? ¿Las escritas o las intervenciones? El doctor Salim Pereira quiere prender su cámara y micrófono y opinar. Buenos días. Muchas gracias a todos siempre por la invitación de estas actividades académicas muy valiosas. Varias cosas. Nosotros, cuando tenemos pacientes en cirugía de control de daño y quedan varias islas intestinales, en pacientes con trauma grave abdominal, lo que hacemos es que en esas islas, para evitar estar corriendo, que tiene que ser 24, 48 horas, dejamos unas sondas de Foley. Eso nos permite hacer una descompresión de esos segmentos intestinales sin necesidad que se nos estallen o que vayan a filtrar. Eso lo hemos hecho acá con buenos resultados. Uno. Otro, consideramos que es un verdadero mito de no hacer anastomosis cerca de la válvula ileocecal. Tenemos pacientes 2-3 centímetros de la válvula ileocecal sin ningún problema, porque es que los que manejamos rehabilitación intestinal sabemos la importancia de la válvula en la posterior rehabilitación del paciente. Entonces, yo creo que esos son mitos que ya se han desmontado y eso no debemos tener temor con eso, y esa anastomosis cerca de la válvula ileocecal. Lo que sí me preocupa de las lesiones que tenemos aquí es la que está en el ángulo esplénico. Recordemos que por anatomía y tenemos el punto de Griffin, que donde la marginal de Drummond se adelgaza muy fuertemente y el 5 a 10% de los pacientes puede tener ausencia de la marginal de Drummond. Entonces yo diría que ese es el punto como crítico donde uno probablemente tendrá que vigilar a este paciente por una posible filtración. Pero en este caso, yo diría, se podría hacer las 3 rafias o anastomosis que tenemos y claro, vigilar al paciente, y si posteriormente el paciente creemos que por las lesiones asociadas en 48 horas nos vamos a tener listo, dejarle una sonda de Foley o Nelaton, descomprimimos esos segmentos intestinales y hacemos anastomosis, que también hemos hecho. Como sabemos que la reanimación en estos pacientes puede ser excesiva, eso aumenta el edema intestinal y la sutura mecánica nos puede acortar segmentos intestinales. Tratamos de siempre hacerlas de forma manual y con PDS 4.0. Muchas gracias a ustedes. ¿Alguien más, Sandra? Está la mano de Obando. Profe, yo iba a decir algo. Para los que no conocen al doctor Salim, él es profe mío, trabaja en el Hospital Pablo Tobón Uribe en Medellín. Listo. Ok. Yo quisiera hacer un comentario, Carlos. Sí, dale. Ese concepto de los puntos críticos de la circulación del colon es muy teórico. Aló. Aló. Lo escuchamos, profe. Le entró una llamada, pero yo sí quisiera que él hiciera ese comentario, porque en la literatura y en todas partes y todo el mundo tiene ese mito de que el colon derecho no está bien perfundido y que hay que quitarle todo el colon. Yo creo que eso es muy importante en este caso en particular que lo discutamos, ¿no?
¿Qué opina Mario? Y mientras el doctor Kestenberg se conecta de nuevo ahí. Profe, el doctor Alain. Doctor Herrera. Sí, aquí. Yo no sé si alguien Alain. va. Vea, Claro. profe, eso pienso igual que usted y que muchos. Esos son mitos. Uno sí ve macroscópicamente una diferencia cuando uno está en cirugía. Los arcos, sí hay diferencia, pero eso, la perfusión, eso no, hasta ahora no he visto que eso tenga alguna implicación. Después de que uno tenga unos bordes bien vascularizados, sangrantes, no, nada que aplicarle como esa teoría. Eso es más como algo teórico que práctico. Cierto, Hoy, el doctor... recientemente... Eso, Abraham, dale. Sí. Recientemente hay en la literatura comentarios en ese sentido. Eso es muy teórico. A la hora de la verdad, uno hace esas anastomosis en esos puntos críticos y esos pacientes van bien. Y realmente ese concepto está muy, muy retado en la literatura actual. Así que a mí eso no me preocuparía. Bueno, muy bien. Entonces quedamos prácticamente en que hacemos las anastomosis. Ahora, Boris, continúa con esta Entonces, pregunta que es muy importante. ¿Con qué hace las anastomosis? El doctor Ordóñez en su artículo en el 2011 las proponía hacer con grapas o con sutura bicril en el 2011. ¿Cómo el día de hoy harían las anastomosis y con qué material o sutura? Yo creo que es muy interesante. Ahora hablemos de que vamos a hacer 3 anastomosis. ¿Cómo las harían? Todas manual, unas con grapadora, otras con una grapadora u otra. ¿Con qué material usan en la sutura? Si lo usan continua, si lo usan separado los puntos, doble capa. ¿Cuál sería? Y queríamos oírla de cada uno de los cirujanos de colon y de los cirujanos de trauma, ¿cómo harían esto? Bueno, le van a hacer anastomosis a todo. Quedamos en eso. Empecemos. Carlos, no te voy a desilusionar. Un solo plano con bicril. Hicimos una revisión exhaustiva recientemente de la literatura y no hay diferencia en tasas de filtración en sutura mecánica o sutura manual. Y en este caso, que la sutura manual nos ahorra tejido al lado de la sutura mecánica, yo preferiría hacer las 3 anastomosis en un solo plano con bicril o PDS. No pensaría en 2 planos, aunque a algunos de mis compañeros les gusta reforzar las suturas, eso no disminuye la tasa de filtración de las anastomosis. Yo haría un solo plano con bicril o PDS. Antes de que hablen los otros, yo le preguntaría al doctor Kestenberg, ¿y no las haría con grapadora también? ¿Es más rápido, más ágil o prefiere hacerla a mano en estos casos de particular de trauma? Se ha visto que no hay diferencias en la literatura, pero ya como uno metido en el paseo dije, bueno, yo hago esto más rápido así o me gusta más así, o ¿qué opina, su opinión personal en ese caso? Yo hice un estudio hace muchos años, 35, 36, comparando cuánto se demoraba uno construyendo una bolsa colónica en J manualmente o con grapas. Y la diferencia en tiempo no era significante. Fue un estudio que hice en perros cuando estaba en Salt Lake. Y en esa revisión reciente que hicimos de la literatura, tampoco hay diferencia significante en el tiempo que se gasta un cirujano hábil haciendo una sutura manual o haciendo
con grapas. Sí es más fácil hacerla con grapas y uno tiene la sensación de que la hizo más rápido, pero cuando se comparan los tiempos la diferencia no es significante. Muy bien. ¿Los otros cirujanos, la opinión? Bueno, yo creo que... Doctora Sara. Perdón, doctora, adelante. Alex, dale. Alex, sí. Creo que iba a hablar la doctora Sara de España, exactamente. Bueno, no la importa. dama primero, sí. Bueno, nosotros las haríamos manuales. Nuestro grupo, además, todos los cirujanos del grupo de colon las hacemos de la misma forma, incluso la mayoría de la gente del servicio igual. Manuales utilizando un monofilamento absorbible a medio plazo, tipo Monosin 3.0. Y normalmente hacemos 2 capas posteriores y 2 capas anteriores con sutura continua. O sea, en 2 capas con sutura continua. Sí. Ok. Alex. Sí, señor. Yo quiero hacer una acotación y es en relación justamente a este punto que vamos a hablar de la anastomosis con algo que estamos discutiendo previamente. Cuando yo me imaginé, además de dejar una anastomosis menos, de resecar ese segmento de ilion que estaba ya comprometido muy cercano a la válvula ileocecal, más ese segmento de colon derecho, yo justamente pensando en cómo iba a reconstruir eso. Porque claramente en cualquier paciente que ustedes puedan preservar la válvula ileocecal, aún conociendo que no todos los pacientes tienen válvula ileocecal competente, pues mientras lo puedan hacer, está bien, y eso no aumenta el riesgo de filtración. Esa no era la razón de ser. Lo que digo es que si uno piensa reconstruir esto definitivamente y hacer eso como una anastomosis adicional, yo creo que definitivamente tendrían que hacerlo manual y les voy a decir por qué mi concepto, que era lo que estaba pensando. Esta lesión está descrita, como la presentaron, a 10 centímetros de la válvula ileocecal, con una destrucción del 80%. Probablemente para poder volver a reconstruir el segmento van a tener que completar la resección, incluyendo el meso adyacente a eso, que aunque puede ser inmediatamente anexo, obviamente van a tener mucho menos tejido. Digamos que nos quedan 5 centímetros directamente a la válvula ileocecal. Una anastomosis mecánica generalmente obtiene mejores resultados cuando son laterolaterales, precisamente porque hay una mayor perfusión intestinal, porque no dependemos de los extremos donde hay una circulación intestinal más limítrofe, y las suturas mecánicas lineales utilizadas en este sentido tienen entre 75 a 80 centímetros, y probablemente utilizar menos de esta longitud de distancia para hacer una sutura lateral con técnica de 2 grapas, pues, o como la conocen popularmente como técnica de Barcelona, y no alcanzaría a dar en ese margen para que ustedes lo puedan utilizar sin que les quede una anastomosis de un diámetro muy pequeño. Entonces, precisamente con esa intención fue que hice mi propuesta y yo me sostendría en que haría las anastomosis mecánicas, una anastomosis ileocólica, lateral mecánica, y en el ángulo la resección segmentaria también con una sutura mecánica. Yo tengo clarísimo que no hay una diferencia significativa en las tasas de filtración cuando se hace manual versus mecánica, pero yo creo que la comodidad de las mecánicas y a diferencia del concepto de los estudios que tiene Abraham, yo creo, a no ser que yo sea muy mocho, pero sí es mucho más rápido y ágil cuando uno lo hace con sutura mecánica que cuando lo hace con sutura manual. Yo quisiera preguntarte, Alex, ahí cuando lo haces mecánica, ¿le hacen algún refuerzo con una sutura o solamente la grapa y ya? Yo sí, por gusto personal, porque también la literatura es muy clara que no hay ninguna evidencia a favor de la tasa de fugas anastomóticas con el refuerzo. ¿Qué es lo que yo veo y aprendí de un profesor mío en Barcelona, en el Hospital Valdebrón? Y es que las anastomosis laterolaterales, que como decía la doctora, las hacen manuales precisamente porque no hay diferencias y en la literatura, a pesar de que no hay diferencias estadísticamente significativas, cuando uno analiza el detalle, las estadísticas muestran que las manuales tienen un poquitico menos de tasa de filtración. La razón por las cuales las hacían en 2 planos, porque decía que aunque filtraban de forma similar, la tasa de necesidad de reintervenir a esos pacientes era mucho menor. Entonces, yo me quedé con el gusto simplemente de reforzarlas pensando en este concepto, pero no porque haya una diferencia estadística o porque la literatura lo vale. Pero si uno tiene una grapa, que eso son 1000 suturas, ¿por qué tiene que ponerle otra encima con PDS?
Eso es lo que hacen, ¿cierto? Eso es lo que me estás diciendo. O sea, Sí, ¿por qué claro, por eso te digo, doble capa? ¿Por qué doble capa? Una con grapadora y otra manual, ¿no? Eso es doble plano, ¿no? Ok. ¿Entienden la pregunta? Se le fue el sonido del doctor Obando. Profe, están levantadas la mano del doctor García y luego la del doctor Holguín. Sí, sí, sí. Es que estamos terminando con el doctor Obando, pero se le fue el sonido. Antes del doctor García, entonces falta Jessica, como cirujana de colon. ¿Cómo hace la anastomosis? Hola, profe. Pues en este paciente que estamos pensando como en ahorrarle la mayor cantidad pues de resección al intestino, pensaría yo que lo más fácil aquí sería hacer una anastomosis manual, pero eso prolonga el tiempo de la cirugía. Más sin embargo, solamente estamos haciendo esta anastomosis, no le estamos haciendo nada más al paciente, entonces pensaría yo que no hay problema con respecto a eso. Entonces, ¿manual? Sí, manual con PDS, no Vicryl, PDS. Ok. Adelante el doctor García. Muchas gracias, Carlos. No, es que creo que cuando se evalúa los beneficios de la anastomosis con grapadoras, se hace de manera muy subjetiva. Entonces uno, por ejemplo, cuando hace una anastomosis manual o con grapadora, solamente recuerda el momento, el tiempo que se gasta pegando el intestino. Se le olvida meter en las cuentas el tiempo que se toma preparando el intestino para anastomosarlo y lo que tiene que hacer después de la anastomosis, que en el caso de la grapadora mecánica, muchas veces, así uno no haga sistemáticamente un plano de refuerzo, hay que poner algunos puntos en los lugares en donde hay sangrados y hay que dejar las asas pegaditas y hay que cerrar los defectos del meso. Entonces la diferencia en tiempo no es tan grande. Y sí quisiera recordar que la literatura, en lo único que es diferente la anastomosis manual con la mecánica, es en el riesgo de estenosis, que es un poquito mayor en las anastomosis hechas con grapadora mecánica. Como una anastomosis de 6 u 8 centímetros termina volviéndose un puntico por donde no pasa la comida, no tengo ni idea, pero ocurre y a todos nos ha tocado reoperar esa clase de pacientes. Entonces, pues hombre, yo creo que la anastomosis manuales no están mandadas a recoger y la ventaja supuesta de la grapadora mecánica no es tan grande. Si en la comparación del tiempo incluimos lo que nos toma preparar el intestino para anastomosarlo y lo que tenemos que hacer después de haber construido la anastomosis. Muchas gracias. Démosle la palabra a los otros cirujanos a ver cómo hacen esta anastomosis y si tienen diferencias. ¿El doctor Holguín quería hablar? El doctor Holguín, sí. Doctor Holguín. Hola, sí, pues como para complementar un poco lo que han hablado ya Alex y el doctor Kestenberg. Probablemente la anastomosis de Lilion la haga con mecánica porque técnicamente sea más rápido y más fácil. De pronto las del colon, como van a ser resecciones muy conservadoras, pues, y ni siquiera segmentarias, sino solamente ahí resecando donde estaba perforado, de pronto esas, por comodidad técnica, sea más fácil hacer las terminales manuales que laterolaterales, porque le queda una anastomosis uno como tensa, como se ve, estéticamente no se ve bien esa anastomosis si la mayoría del meso está ahí, o sea, si no es una resección más amplia. Entonces yo haría las mecánicas, la de Lilium, porque para mí, a mí es más rápido hacer la mecánica que manual, y las del colon probablemente manuales, porque técnicamente me parecen que quedan más cómodas y quedan más como anatómicas, pues no quedan tan tensas en el contexto de preservar la mayor cantidad de mesenterio. Sandra, ¿más personas que quieran participar? ¿Quién? Debe haber. No hay manitas levantadas. Seguimos. Seguimos entonces, Boris. Bueno, así fue, el paciente es parecido, pero fue como se hizo.
lateral, como ya mencionaron. Y así como dice el cirujano que lo operó. Espérate un segundito, Boris. Entonces nosotros le hicimos las 3 anastomosis, todas mecánicas, ¿no, Boris? Sí, señor. Todas mecánicas con técnica Barcelona, le hicimos las 3 anastomosis. Bueno, continuamos. ¿Qué le hace el apéndice? Como vieron inicialmente, tenía una lesión del meso del apéndice, pero no estaba comprometido macroscópicamente. ¿Vale la pena sacarlo o lo dejamos en posición con la herida en el meso? Entonces, hemos hecho una anastomosis de la válvula ileocecal parte del meso del apéndice estaba comprometido, ¿no? Pero se Sí. veía bien. Entonces, la pregunta es, ¿le saca el apéndice o no le hace nada al apéndice? ¿Qué opinan? Yo se la quitaría. El doctor Obando hubiera hecho la iliostomía, iliotransverso, o sea, no tendría apéndice ya. Sí, yo hace rato de la quité para no tener todas las preguntas. Yo se la quitaría también. Yo no la sacaría. Está bien, Yo se lo dejo. Yo también se la dejo. Yo se la dejo porque si se ve bien, pues que morado ahí, eso no implica nada. Sí, si no hicieron resección de ese segmento de colon, es necesario quitarlo. Eso me parece también muy claro. Lo único era que tenía algo en el meso apéndice, una herida ahí, ¿no? ¿Cierto, Boris? Sí. Entonces, ahí sí el doctor, a pesar de que él tiene buenos perros, el doctor le sacamos el apéndice. Nos dio miedo. Le sacamos a él y al ayudante. Nos dio miedo, le sacamos el apéndice. Entonces, viene otra pregunta, es, ¿lo cerramos? ¿Le dejamos un back? ¿Quién le sacó el apéndice? ¿Carlos Ordóñez? Sí, señor. No, Carlos. Boris Sánchez. ¿Qué te pasó? Boris, que me sacó el apéndice. Tuve la misma reacción que el Carlos, profe yo no que lo hubiera dejado. Sí, yo creo que, bueno, pero esa era una pregunta porque además se discutió ahí, ¿no? Que a veces está ahí en el borde, de acá hacer una anastomosis, pero la pregunta era esa, por eso les queríamos hacer esa pregunta si vale la pena o no, o dejársela. A este muchacho, si uno le saca el apéndice, ¿le baja el riesgo de apendicitis en el futuro o eso no tiene que pensar uno en esa cirugía, nada de eso? ¿Qué opina el doctor Kestever? ¿O es porque el mesoapéndice estaba ahí medio lesionado o no? ¿O definitivamente se le debe dejar el apéndice para que lo proteja? ¿O qué? De mis años hace tanto de cirujano de urgencias en el hospital, ¿cuántas veces no tuvo uno pacientes con trauma del mesoapéndice y no le hacía apendicectomía? Okay. Y yo creo que es la experiencia de ustedes también. Entre menos le haga uno a un paciente, no importa la circunstancia en que esté, siempre es mejor. Sí, así menos es más. Ahí sí no hay ninguna duda. Menos es más. Sí, esos regalos siempre se complican. Sí, además, un trauma en el meso no significa que haya que resecar ese órgano, como cuando hay trauma en el intestino delgado o en el colon y ustedes no le sacan el colon o el intestino delgado porque tiene trauma del meso, a no ser que sea trauma destructivo, ¿no? Y que tenga compromiso de la circulación visible, pero si no, no se tiene que hacer resección de ese órgano. Es muy cierto, nunca le damos un regalo a nadie de nada. Bueno, entonces la pregunta siguiente es, si están en estas circunstancias, ¿se le cierra el abdomen de una vez todo o se deja con un sistema back? ¿O qué opinarían? Acabamos de hacer 3 anastomosis en estas circunstancias de este paciente. ¿Se debe cerrar directamente o se debe dejar abierto? Pero se debe dejar abierto, la gente piensa abierto por varias circunstancias. ¿Se deja abierto para mirar las anastomosis a ver cómo le quedaron? ¿O eso no es una pregunta que se debe ni siquiera hacer el cirujano? ¿O se deja abierto porque todavía tiene mucho hilio y hacer un cierre de la fascia
puede implicar presión sobre esas anastomosis o definitivamente lo cierra. ¿Cuál sería la opinión de todos ustedes allí en ese caso? Si no hay otra razón diferente, doctor Ordóñez, para dejarlo abierto, diferente a revisar las anastomosis, yo lo cierro. O sea, digamos, si técnicamente es posible cerrarlo y no hay ninguna otra necesidad de dejarlo para revisarlo, no lo dejo abierto. No considero que revisar las anastomosis sea una conducta adecuada. El abdomen abierto es un factor de riesgo para distensión de anastomosis y si uno lo puede cerrar, debería cerrarlo de una vez. Sí, eso es muy importante. Nosotros nunca dejamos abierto un abdomen para revisar una anastomosis, ¿no? O alguien lo hace porque tiene 3 anastomosis y dice, no, yo lo dejo abierto para revisarlas, a ver cómo me fue. ¿Eso es una pregunta viable o no, doctor Kestenberg? ¿Se la puede hacer? Yo creo que lo que acaba de decir Juan Guillermo y lo que dijiste tú, no va a dejar abierto un abdomen para revisar una anastomosis. La única variable que consideraría es reanimado, politransfundido, se van a hinchar esas asas y puede haber hipertensión abdominal. La única razón, pero eso se está vigilando en el posoperatorio, cómo está la presión intraabdominal. Entonces es mejor dejar ese abdomen cerrado. Es la mejor protección para esas suturas. Ok, ¿la opinión de los otros cirujanos? La doctora Sara. Sí, yo estoy de acuerdo con todo. Yo le cerraría el abdomen. Si me he jugado a hacerle 3 anastomosis, el abdomen se lo cierro. También lo cierro y sin drenes. Aunque es como dice el doctor Kestenberg, no tengan en cuenta eso, que a veces está con mucha reanimación, está con edema. A veces será mejor ponerle un sistema VAC para controlar la hipertensión, resolver el edema y en una segunda opción cerrarlo. No, yo no creo. Yo creo que la anastomosis no debe ser una consideración para decidir el dejar o no dejar el VAC. Más bien las otras condiciones que ustedes están poniendo, si hay alguna duda sobre el hilo y la imposibilidad de cerrar la pared abdominal, hacer el cierre primario, sería probablemente la indicación, pero no por vigilar las anastomosis. No es, a mi parecer, una indicación para dejar un VAC. Y cerrando un comentario ahorita antes de que se me cortara la comunicación, es que en este tipo de anastomosis, así sean mecánicas, así sean laterolaterales, no es necesario el cierre de los mesos. Claro que eso tampoco es un factor que alargue los tiempos. ¿Alguna opinión? El doctor García está allí. ¿Qué opina de del abdomen abierto y el cierre directo de la fascia en este instante en este paciente? Sí, yo también preferiría cerrarlo. ¿Sí me escucha, Carlos? Sí. Sí, señor. Sí, yo también preferiría cerrarlo, dejarlo para mirar una anastomosis. Solo por eso no tiene sentido. ¿Alguna opinión de los otros cirujanos? Alain, ¿estás ahí o quién más? No, por ahora no. Bueno, Boris, ¿qué se hizo entonces? Bueno, decidimos cerrar la fascia y cerramos la fascia y en ese momento estamos entonces en qué hacer con la piel. El paciente... Entonces, un segundito, entonces miren, lo que decíamos, no dejamos drenes. Cerramos directamente y lo cerramos la fascia de una vez. Creemos, como dijo el doctor Kestenberg, la mejor protección de la anastomosis es el cierre directo de toda la pared abdominal y ojalá ojalá la fascia. Y esto es lo que hemos logrado controlar si hacemos estos cierres rápido, volver a tener la anatomía normal con el cierre de la fascia. Y eso fue lo que se hizo. Entonces ahora la pregunta... Carlos, qué pena interrumpir. Antes de ir al cierre de la fascia, un comentario sobre drenes y tubos. Ok. Meter un tubo es
agregarle un trauma más al paciente. Y yo no estoy, aunque el compañero de Medellín dijo que les ha ido bien, yo no estoy tan seguro después de tantos años de ver tubos. A veces funcionan, pero muchas veces no. Pero además esos tubos dejan un roto en el intestino. Y ese roto va a ser fuente de complicaciones y fístulas potenciales en un futuro no tan lejano. Respecto de dejar drenes, los drenes nunca funcionan. Los drenes son otra fuente de dolores de cabeza y son una avenida de entrada de infección. Entonces, no drenes, no tubos. Eso es muy importante y mire que a veces ni siquiera se nos pasó hacer esa pregunta, pero esa pregunta sí deberíamos haberla hecho acá porque mucha gente después de hacer esto quiere dejar un dren o un tubo. Edinson quería aportar algo sobre eso, ¿no? Nosotros por escuela de hace muchos años no dejamos drenes ni tubos a nada. Entonces, esto... Sí, pues escuchan el comentario que hice, cerrar la pared y sin ningún dren. Pues también el colocar drenes, incluso la mala costumbre de dejar el dren cerca de la anastomosis es peor, ¿no? Ok. Entonces es claro para todos nosotros y ojalá sea la recomendación que no le dejamos drenes ni tubos en estas circunstancias de este paciente. Entonces la pregunta es, esta pregunta sí se la ha hecho mucha gente. ¿Qué le van a hacer a la piel? Acaban de hacer una anastomosis del colon, salir de un trauma grave. Tuvo contaminación en la primera cirugía. ¿Qué vamos a hacer con la piel? Entonces, adelante. Cerrarla. Puntos simples o grapas. Y lavar antes de cerrar. Lavar con solución salina, nada más. ¿Cómo la cerrarían? ¿Punto de parado, sutura intradérmica? ¿Cómo le gusta ese cierre? La belleza ante todo. Intradérmica. Ok. ¿Los otros cirujanos de colon la cierran o no? ¿Está abierto el tórax y abdomen? ¿Tiene esa esternolaparotomía todavía? No, sí, ya se está en cerrando. ese momento se había cerrado la esternotomía. Primero se cerró la esternotomía y ahí estamos viendo el abdomen ya, que es lo que nos falta. No digo por velocidad, pues yo lo cerraría con grapas y hay una herida tan larga para no tomar tanto tiempo. Grapas también. Lavado de la herida intradérmica. La pregunta es, ¿nadie le deja abierta la piel en este caso? No. Bueno, entonces que cuente el doctor Kestenberg, que tiene muchos más años, y por qué nos regañaban si alguien se atrevía a cerrar la piel. Antes eso era un pecado mortal, había que dejarla abierta, ¿no, doctor Kestenberg? Sí, es verdad. Es verdad, pero los años nos mostraron que no valía la pena, que les iba bien a los pacientes que se les cerraba la herida y les va bien. Por eso Jessica dice con tanta seguridad cerrarla con intradérmica. Muy bien. ¿Alguien que piense que la piel se debe dejar abierta? Que por favor diga y por qué, o que quiera cambiar esa opinión ahora con esta discusión. No, todo el mundo ya la está cerrando. Bueno, entonces la piel cierre intradérmico. ¿Sigue, Boris? Entonces, aquí al doctor no le dio miedo. El doctor dice que él no te tiene miedo a nada, solo al apéndice. ¿Aló? Entonces, ahí sí no nos dio miedo cerrarla y así quedó. Ahora viene, cuando
y el doctor Kestenberg es experto en el protocolo de ERAS y estas preguntas que vienen son también son importantes, no solamente operar, sino qué viene después. ¿Cuándo le iniciamos la vía oral al paciente? Entonces, en 8 horas, en 12 horas, 24 horas, 72 horas, o cuando presente flatos o si le dejo sonda produzca menos. ¿Qué En estos opinión días yo estaba tienen? contando la historia de cuándo iniciar vía oral. Todos los que me conocen saben que yo le inicio vía oral a los pacientes a las 6 horas en el posoperatorio, independiente de la magnitud de la cirugía. Y es que la evidencia, que no es reciente, la evidencia tiene ya muchísimos años, que no importa si usted hace una progresión de líquidos claros a dieta común o si usted empieza dieta común, no hay diferencia en vómito posoperatorio. Y la única manera de saber qué paciente va a tolerar o va a vomitar es darle la vía oral. Y si le da vía oral a todos, el 70 o el 80% de los pacientes le van a tolerar la vía oral. Y no hace diferencia, vuelvo e insisto, en si les da agüita o agua bendita o si les da chicharrón y chorizo. Yo les digo a los pacientes que lo mejor es la dieta de las 3 Ches en el posoperatorio inmediato: chunchullo, chicharrón y chorizo. En este caso particular, ¿a qué hora, doctor Kestenberg? Cuando el paciente se despierte y tenga hambre, le doy comida común y corriente. Eso de esperar a que el paciente tenga flatos, el paciente puede hacer flatos en el posoperatorio inmediato, igual vomitar. No es predictivo, ni hoy el peristaltismo, ni la presencia de flatos son variables predictivas de vómito posoperatorio. No hay variables predictivas de vómito posoperatorio. La única manera de averiguar si el paciente lo va a presentar o no es darle comida. Y la sonda nasogástrica en estos casos a veces deben... Ay, no, qué cosa tan terrible. Estaba con sonda porque estaba con todo ligado, ¿no? Entonces estaba con sonda como... Bueno, es distinto, pero una vez que lo anastomosó, le quita la sonda y le da comida. Ok. ¿Hay alguien que haga lo mismo que el doctor Kestenberg o todos los demás son más miedosos y le dan a las 24 o a las 48 horas? Necesitamos la opinión de todos porque... El inicio temprano de la vía oral es una norma en nuestro grupo y en general diría yo que la mayoría de los cirujanos colorectales hoy en día. Pero es un escenario distinto, ¿no? Es un escenario electivo, una cirugía laparoscópica, una movilización de intestino menor. En este estamos hablando de un paciente que viene con abdomen abierto, con segmentos de intestinos ligados, segmentos muy seguramente con edemas por la ligadura y por los otros traumas relacionados. Yo en un paciente de estos sí esperaría un fenómeno de hilio con mayor probabilidad que en el escenario de una cirugía electiva. Yo probablemente pensando en eso, no por el riesgo de la anastomosis, sino por el riesgo de hilio posoperatorio. En un paciente en escenario con abdomen abierto, no me apresuraría a iniciar la vía oral tan temprano como lo hacemos en los otros pacientes. O sea, ¿cuántas horas? Porque hay que recomendarle a la gente cuántas horas. Eso es muy particular lo que dice el doctor Obando. Viene con 3 días de ligadura, con hilio, se han hecho un poco de anastomosis, con el trauma. ¿Es igual, como dice el doctor, que en los pacientes de cáncer o definitivamente esto es diferente y sí hay que darle más tiempo por el hilio? Creemos que sí tiene hilio. El único comentario que me cabe ahí es que cada vez que vamos a operar, que vamos a cerrar un Hartmann, muy frecuentemente no podemos hacerlo por laparoscopia. Nos encontramos que el paciente tiene un abdomen hostil y nos toca varias horas de liberar el intestino delgado y de
molestar esa cavidad y de hacer varias enterotomías y varias suturas, y al final hacemos la anastomosis después de haber sufrido mucho y gran dificultad. Igual les empezamos vía oral tempranamente, no es cáncer, igual les empezamos vía oral tempranamente. Algunos nos toleran, otros nos vomitan. Sí van a ser ilio algunos, pero no hay factores predictivos para decir con seguridad que un paciente va a vomitar. A veces no vomitan. Y qué belleza. Y qué cómodo para todos. Y qué bueno para el paciente que tiene semejante estado catabólico que le den comida rápido. La doctora Sara en España. Sí, en España, ¿qué hacen? Bueno, yo en este caso también estoy de acuerdo con el doctor Obando. Es cierto que en el grupo de colorectal pues se siguen los protocolos ERA, vía rica, pero yo creo que este tipo de pacientes son diferentes a los que estamos acostumbrados a hacer, ¿no? A los oncológicos y de cirugía programada. Entonces, yo aquí, vamos, en general somos bastante más miedosos. No empezaríamos tan temprano y de hecho dejaríamos la sonda nasogástrica mínimo 24-48 horas. O sea que probablemente empezaríamos la tolerancia en 72 horas. Profe, tiene la mano levantada el doctor García y el doctor Holguín. Adelante. Primero el doctor Holguín. Doctor Holguín. Gracias, doctor. No, pues, o sea, yo estoy de acuerdo con el doctor Kestenberg. El ilio postoperatorio no se previene quitando la vía oral. Los pacientes pueden comer y yo también, básicamente, si el paciente no tiene riesgo de broncoaspiración y ya está recuperado de la anestesia, pues que coma. En este caso, también estoy de acuerdo con el doctor Obando. No es el caso que usamos nosotros y tampoco creo que lo puede equiparar a una cirugía abierta electiva nuestra, porque este es un paciente que lleva con abdomen abierto varios días, ligado y ladillado, etc. Yo le iniciaría igual dieta, le retiraría la sonda nasogástrica y le iniciaría dieta pues a las 6 horas postoperatorias, por eso completamente recuperado. Si bien si el paciente hace ilio va a vomitar, el paciente con ilio va a vomitar una hamburguesa o un caldito, pues yo le empezaría líquida clara porque está recién operado, porque va a salir de cuidado intensivo, porque, digamos, no sé, pensando en si hay algo de ilio, algo de broncoaspiración, por lo menos que no esté ya con comida formada, pues, y me empieza a vomitar eso y puede haber el riesgo de broncoaspiración. Entonces yo le haría comida a las 6 horas y me estaría con líquida clara, viendo cómo tolera. Carlos, qué pena. Sí. Debo retirarme. Yo quería que hiciera, antes de que se retirara el doctor Kestenberg, hiciera como unas reflexiones terminales y unas conclusiones para toda la gente, por favor. Queríamos que terminara con eso. Y después le damos la palabra al doctor García si ya tiene que retirarse el doctor Kestenberg. Sí, tengo un compromiso importante en la clínica ahorita. Y debo decir qué compromiso es. El kickoff del Centro de Excelencia en Cáncer Colorectal, que va sumado a ERAS, va sumado a el inicio de nuestro fellow en coloproctología. Es un momento muy importante para todos nosotros. Como reflexión final, es la frasecita que dije hace un rato. Menos es más. Y una palabrita en inglés que nosotros no usamos mucho en español, que es make things simple. Haga las cosas sencillas. Y eso hemos aprendido. Carlos ha aprendido de mí, pero yo he aprendido de Carlos muchísimo. Cuando Carlos era residente, era muy atrevido y me decía, no seas miedoso. Y ese no seas miedoso lo hemos seguido aplicando toda la vida, y no seas miedoso es lo que ha logrado todos estos desarrollos que ha logrado el grupo de trauma de la Universidad del Valle y ahora de ICESI Fundación. Hacer las cosas sencillas, hacer lo menos posible. Entre menos uno hace, menos daño le hace al paciente
y luego uno ve los beneficios de recuperar un paciente o con menos suturas o con menos heridas, con un abdomen cerrado. Bueno, mucho gusto y muchas gracias por habernos invitado. Muchas gracias, doctor Kestenberg, por todas sus enseñanzas. Alberto, adelante. Sí, señor. No, es que este no es un paciente de una cirugía electiva laparoscópica de colon o incluso de esos pacientes de trauma a quienes uno le hace una laparotomía, le sutura el intestino y el colon y al otro día le está dando comida. El paciente sin lugar a dudas va a salir intubado, entonces no se le va a poder dar alimentación por vía oral. Entonces es crítico considerar el acceso enteral para la nutrición y seguramente después de verificar que el paciente está razonablemente reanimado, en nuestra unidad le empezaríamos la alimentación enteral sin el propósito de avanzar hasta la meta nutricional en el siguiente 24 horas. Le empezaríamos la nutrición tan pronto el paciente tenga evidencia de que está bien reanimado, o sea, ese mismo día o al día siguiente. La alimentación por sonda, ya después de que esté extubado le hacemos la transición a la vía oral y solamente de manera excepcional, pacientes que terminan haciendo íleos que duran más de 3 o 4 días, tendríamos que administrar transitoriamente nutrición parenteral mientras el paciente se restablece el ilio o mientras se manejan las complicaciones y otra vez está en condiciones de recibir nutrición enteral u oral. Pero sí, el escenario es diferente y este paciente hay que sacarlo del quirófano si es que no la tiene antes con una sonda puesta por lo menos en el estómago, sino después del estómago, para administrarle nutrición enteral. Eso era lo que quería agregar. Muchas gracias. Sigue, Boris. Termina ahí y ahora vamos a comentar. Nos faltan todavía dos preguntas. Vamos a hacer rápido. ¿Cómo sería el seguimiento clínico pues, para valorar el riesgo de filtración? ¿Solamente con clínica, con paraclínicos y cuándo se tomaría exámenes o la suma de ambos? Rápidamente, ¿cómo hace el seguimiento en Ecuador el doctor Angamarca de los pacientes a los cuales le realizan anastomosis? Bueno, tiene que ser un seguimiento de lo que aprendimos y pues practicamos acá es la tolerancia oral, pues, el examen diario a nivel abdominal y hemograma y PCR. Cuando al inicio, pues un día después de la cirugía y a los 3 días después del postquirúrgico, ¿no? La doctora Sara. Sí, nosotros, bueno, también seguimiento clínico, ¿no? Ver el estado general del paciente, la exploración abdominal y también analítica, con hemograma y PCR cada 2 días, al primer día, al tercer día postoperatorio y al quinto, y así sucesivamente. Ya, el doctor Obando, aún están, el doctor Holguín. Lo mismo en relación con lo que comentaba anteriormente, en los pacientes de rutina de nuestras cirugías, yo le hago seguimiento con biomarcadores. El biomarcador que tiene más valor predictivo negativo, que es el referente pues, con mayor valor de área bajo la curva, es la PCR, junto con la procalcitonía. Lo que pasa es que pues por costo-efectividad la PCR obviamente es más aplicable en el escenario clínico. Y normalmente lo hacemos alrededor del tercer día posoperatorio. Si uno quiere hacerlas inicialmente, pues obviamente es importante por el seguimiento y la curva del valor, pero el punto de corte entre el tercer y cuarto día posoperatorio es de 14 a 15 miligramos por decilitro de la PCR. Una PCR mayor de ese valor tiene una mayor probabilidad de tener complicaciones intraoperatorias de Clavin Dindo 3A en adelante, y eso obviamente obliga pues, a tomar conductas en relación a eso, no necesariamente reintervenir los pacientes, pero sí la búsqueda activa de algunas de esas complicaciones, entre las cuales pueden haber fugas anastomóticas, pero no es específico de las fugas anastomóticas. Ya, ¿alguien más quiere participar? De acuerdo también con el doctor Obando, el seguimiento paraclínico le ayuda a uno
apoyar la clínica del paciente. Probablemente este paciente no espere que haga PCRs bien altas por todo el trauma, entonces pues ahí el comportamiento de la PCR puede ser incluso más importante que los valores absolutos. Yo haría PCR desde el segundo día haría una PCR diaria y miraría el comportamiento, la PCR va para abajo, el paciente está tolerando, pues la situación está bien. El punto de corte es 15 al tercer día, según los estudios, pero pues nuevamente es un trauma severo y yo creo que uno puede ser más tolerable con PCRs más altas siempre y cuando vengan descenso. Bueno, vamos a lanzar rápido porque se nos cogió la... Sí, adelante, terminemos ya. Concluimos pues que eso es lo que se concluyó en este estudio, que la anastomosis puede ser una opción en la cirugía de control de daños y que permite funcionalizar a estos pacientes y dar ventaja sobre una colostomía, que es lo que promulgan las guías internacionales en el momento, y que puede ser más mórbida tener una colostomía tanto funcional como psicológicamente. Pues muchas gracias a todos.